Yo en debidamente uniformada para la catequesis de hoy. Quiero empezar este capítulo con anuncios parroquiales. Para empezar, como ya se pudieron haber dado cuenta, me encontré este nuevo filtro en TikTok y me encanta. Estoy obsesionada, así que lo voy a dejar. Al menos esta vez, si algo de lo que voy cambiando no les parece, me pueden decir en los comentarios. Puede que no les haga caso, pero los voy a leer. Pero Mon, deberías mejor salir sin filtros que no. Es más fácil que un rico... ¿Cómo era? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos o la Mon deje de depender emocionalmente de los filtros en TikTok. Ya les he dicho que si quieren ver cómo soy, vengan a mi casa un domingo a las 8 de la mañana o las 11 y traigan pan. Esto no es una invitación. Y el segundo aviso parroquial es que estaba hasta la madre de estar cargando esta cosa en mi manita y si lo pongo en la solapa suena re feo, así que tenemos esta nueva cosa, a ver qué tal suena, yo espero que bien. Pero a lo que nos truje chencha. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos hoy aquí para nuestro capítulo número 17 de Holy Shit, este lugar en el que leemos la Biblia como Dios no manda. Hoy nos toca la segunda de Macabeos y este es otro de esos libros que les expliqué en el capítulo anterior que se denominan deuterocanónicos. Traduzco que tanto los protestantes como los judíos leyeron esto y dijeron como, ¿qué? Quítame esa madre de ahí, está muy fumada. Y los católicos dijeron, güey, amo, métele más sangre y otros ángeles mamados. Y ustedes dirán, Segunda de Macabeos seguramente es la secuela de Primera de Macabeos. Pues no. Es todavía peor de lo que creen porque es la misma historia que escuchamos en la Primera de Macabeos, pero contada diferente. Le echaron un chingo de crema a sus tacos aquí. O sea, alguien leyó la Primera de Macabeos y dijo como, güey, a esta madre le falta intervención divina, le faltan milagros y definitivamente le falta gente siendo masacrada por entidades celestiales. Yo amo. Para darles una pizquita de contexto histórico, este libro es básicamente un resumen, un epítome. Resulta que había un tipo por ahí que se llamaba Jasón de Cirene y que dijo, ya sé, es muy buena idea hacer una enciclopedia completa de 5 tomos sobre la rebelión judía. Y el escritor de este libro, de la Segunda de Macabeos, dijo como, es como el vato que te resume los chismes larguísimos de TikTok, este es ese güey. Dijo como de, güey, nadie va a leer 5 pinches tomos de historia política, no nos subestimes, no nos subestimes. Entonces resumió todo en este librito chiquitito, de bolsillo para su comodidad. Y para ponerlos en contexto temporal, estamos en la época helenística, cuando el imperio seleucida y el Egipto ptolemaico, me encanta, ptolemaico, se estaban peleando por la región de Judea, como tus tíos en Navidad peleándose por los terrenos intestados de tu abuelita, así mero. Pero bueno, vamos con el capítulo 1, el huachicol sagrado, Indiana Jones y el SAT celestial. Vayan echándole papel y lápiz porque son básicamente, ya se los dije como 3 veces, pero las mismas historias de la primera de Macabeos, pero aquí le meten un buen de cosas que no nos habían contado en la primera parte. A ver si las reconocen. Este capítulo inicia con dos cartas que le mandan los judíos que se habían quedado en Jerusalén a los judíos de la diáspora, los que vivían cómodamente en Egipto. Y más que cartas es una especie de chantaje emocional kosher, porque básicamente dicen como, hola hermanos, aquí en Jerusalén nos están masacrando, estamos sufriendo muchísimo, la estamos pasando fatal, pero esperamos que ustedes allá en Egipto con su aire acondicionado y sus pirámides se le estén pasando más padre, que estén disfrutando sus fiestas, que hayan podido celebrar la fiesta de las chozas. Por cierto, nos pueden mandar dinero y celebrar nuestras tradiciones, saludos cordiales. Y para motivarlos un poquito más, les avientan una historia, la historia de cuando Nehemías reconstruyó el templo, y para reconstruirlo tuvo que buscar el fuego sagrado que habían escondido los sacerdotes. Pero cuando abrió el escondite no había fuego, había una especie de líquido negro que les dije que era petróleo. Por si no se acuerdan, ahí les va el versículo. Nehemías mandó rociar con esa agua la leña y lo que había encima. El sol, que antes estaba oculto tras las nubes, brilló de pronto y se encendió un fuego tan grande que todos quedaron maravillados. Y luego, por si todavía nos quedaba alguna duda de que esto era petróleo, nos avientan esto. Los compañeros de Nehemías llamaron a este líquido néftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llamaba nafta. En México no estoy segura si en algún lugar, al menos en donde yo vivo, no, pero sé que en Argentina le llaman nafta a la gasolina. No sé si en algún otro lugar de Latinoamérica también. O sea, esto no era agua bendita, era petróleo, hidrocarburos. Y tampoco es que sea una novedad porque históricamente el uso de petróleo crudo en yacimientos expuestos está documentadísimo, era muy común. O sea, de que Nehemías inventó el huachicol. Y luego se armó como su especie de show de Rammstein en Jerusalén, para pantallar a la gente así de, oh, miren el poder divino.
En el capítulo 2 le siguen metiendo más leyendas urbanas a la carta. Aquí nos cuentan la parte en la que antes de que los babilonios destruyeran el templo, el profeta Jeremías se lleva el arca de la alianza, ¿se acuerdan? El arca de la alianza y la tienda de la reunión, se los lleva a una cueva y los esconde. Los esconde en una cueva, los que iban con él tratan como de señalar el lugar pues para que no se pierda el arca y el güey los regaña que por qué no, hasta que Dios disponga a perdonar a su pueblo. Y tampoco es como que sea muy difícil encontrarla o buscarla, por lo menos porque nos especifican que la va a esconder en el monte Sinaí. Pero que bueno, parece que les funcionó porque hasta la fecha la ubicación del arca de la alianza es desconocida. Y no, Joaquín, porque luego me ponen ahí en los comentarios de que yo vi un documental. No era un documental, era Indiana Jones. Harrison Ford no encontró el arca de la alianza. Pero espérense, porque viene mi parte favorita del capítulo 2, que es cuando, güey, el autor de esta madre rompe la cuarta pared, se empieza a quejar de lo duro que es su trabajo. Y dice así: para nosotros que tomamos a nuestro cargo el duro trabajo de hacer este resumen, la tarea no fue fácil, al contrario, nos costó sudores y desvelos. Es como el que prepara un banquete y busca el agrado de los demás. Para el capítulo 3 les tengo que dar un poquito de contexto histórico otra vez. El Imperio Seleucide aquí estaba en bancarrota absoluta, se habían peleado con Roma y en el 188 a.C. habían firmado un acuerdo de paz, el Tratado de Apamea. En ese tratado, Roma les metió una pinche indemnización por guerra bien cabrona. El Seleuco IV, el rey Seleucida, pues no tenía para pagar y tenía que conseguir de algún lado. Y en ese entonces, todavía, el templo de Jerusalén no solo funcionaba como lugar para ir a rezar, era como una pinche sucursal del Banco Suizo todavía. Bueno, que ya no es el templo de Jerusalén porque ese ya no existe, pero se entendió. Y como robar un templo era un sacrilegio bien cabrón, pues la gente de varo, las viudas y los huérfanos guardaban ahí sus ahorros. Pero en eso nos sale un pinche chismoso del templo que se llamaba Simón, que nada más porque Leonidas le caía bien gordo, le hace la maldad. Va y le dice al rey como, oye, en el templo tienen varo, y es varo que no es de Dios, que no es de los sacrificios. Y entonces Seleuco manda a su cobrador de Coppel de confianza, que era el Heliodoro, güey, qué pinche horrible llamarte Heliodoro. Espero que ninguno de mis seguidores se llame así. Y este güey llega a Jerusalén a incautar los fondos. Elonías todavía pela, le dice como, güey, no te lleves eso que es el varo de las viudas y los huérfanos. Y de un tipo forrado en billetes que se llamaba Hircano, pero esa parte la omitió. Menciona a las viudas y a los huérfanos, pues para dar más lástima. Y Heliodoro de que, a mí me vale madres, el rey quiere su lana. La ciudad entra en pánico, se visten de luto, lloran, hacen plantones. Heliodoro entra a la tesorería del templo y de repente Dios dice como, ¿cómo que nos quieren embargar? Y este güey sabe cosas, en teoría sabe todas las cosas y les avienta la de textual. Se les apareció un caballo montado por un jinete terrible. El caballo se lanzó con furia y levantó los cascos delanteros contra Heliodoro. El jinete llevaba una armadura de oro. También se le aparecieron otros dos jóvenes de fuerza hercúlea y belleza deslumbrante. Se colocó uno a cada lado de Heliodoro y lo agarraron a latigazos sin piedad. Me toca que diga. ¿Qué pinche escena más horrible? O sea, dos ángeles bellísimos y mamadísimos dándole latigazos. El pobrecito del Heliodoro sale ensangrentado y desnudo, le dieron la calentada de su vida. Al final Elonías tiene que ofrecer un sacrificio para que el Heliodoro no se muera. Y no crean que por buena gente, o sea, por pura conveniencia política, porque si no, el Seleuco iba a pensar que eso fue un motín. Y muy probablemente les iba a mandar al ejército entero a arrasar con la ciudad. Heliodoro sobrevive y los ángeles básicamente le dicen como, y agradecele a Onías, güey, porque si no fuera por ese güey te quebrábamos. Y luego me encanta porque pues el Heliodoro regresa sin un peso y el rey le dice como, güey, ¿a quién te gusta que mandemos esta vez para que cobre? Y el Heliodoro le dice, este es el versículo 39. Si tienes un enemigo o alguien que conspira contra tu gobierno, mándalo allá y volverá molido a palos. La voz de la experiencia. Momento sublime. El dinero está a salvo, el cobrador de Coppel traumatizado de por vida y el templo protegido a punta de latigazos celestiales. En el capítulo 4, si ustedes pensaban que la compra de votos y el nepotismo y todas estas actitudes que vemos comúnmente en los políticos de Latinoamérica eran un invento moderno, es pura tradición bíblica. Contexto histórico otra vez. El rey Seleuco IV, que fue el que había mandado a Heliodoro a traer el dinero, estira la pata y lo sucede Antíoco IV Epífanes, el favorito de los pollos de Satán. Y en Jerusalén el sumo sacerdote era Onías, pero Onías tenía un hermano que era la pinche oveja negra, Jasón, la oveja traicionera de la familia. El Jasón va con el Antíoco Epífanes y le dice como de, güey, si me nombras sumo sacerdote a mí en lugar de mi hermano, te doy un varito. Te corro de que 360 talentos de plata y 80 más de los
los ingresos. O sea, comprando la plaza. Y el Antíoco Epífanes de que dinero es dinero, aprende algo, dinero, felicidades, nuevo sumo sacerdote. Pero el Jasón no se conformó con comprar el puesto, quería modernizar Jerusalén. Quería ser la griega, que era como lo asteric de la época. Pagó para construir un gimnasio al pie de la colina del templo. Y chéquense lo que esto provocó, versículos 13 y 14. Tal era el auge del helenismo y el avance de las costumbres extranjeras que los sacerdotes ya no mostraban celo por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios para correr a participar de los ejercicios del gimnasio, en cuanto se daba la señal para el lanzamiento de disco. O sea, los sacerdotes de que qué hueva degollar ovejas, güey, hoy me toca espalda. Pero el karma bíblico existe. 3 años después, Jasón manda a un tipo Menelao a que le lleve el dinero al rey. ¿Y qué hace Menelao? Aplica la vieja confiable. Mordida sobre mordida, yo te doy otros 300 talentos si me nombras sumo sacerdote a mí. Y el Antíoco, qué pedo bien fácil de comprar. Destituye a Jasón y nombra a Menelao, ladrón que roba ladrón. El problema es que Menelao no tenía varo para pagar su propia mordida. Así que, ¿qué hace? Se empieza a robar los vasos de oro del templo para venderlos en el mercado negro. Y el buen Onías, el ex sacerdote legítimo, lo denuncia públicamente. Y Menelao, como todo buen mafioso, manda un sicario a Onías. ¿Esto ya sigue siendo la Biblia o es Narcos, Judea? Luego en el capítulo 5 la historia se pone más sangrienta, me encanta. Pero antes ahí les va un dato histórico súper comprobable. Antíoco IV Epífanes se fue a Egipto a tratar de conquistarlo en la Sexta Guerra Siria. Pero los romanos, que ya eran el cadenero del antro del Mediterráneo, mandaron a un cónsul que le dibujó un círculo en la arena a Antíoco y le dijo: si das un paso fuera de este círculo sin antes prometerme que te vas a largar de Egipto, Roma te declara la guerra. Antíoco se tuvo que tragar su orgullo y regresar humillado. Luego en Jerusalén se arman las fake news. Empieza a correr el rumor de que Antíoco estaba muerto y Jasón dice como: es mi momento. Junta 1000 hombres y ataca Jerusalén para intentar recuperar su puesto. Se arma la guerra civil masiva. Pero, oh sorpresa, Antíoco no estaba muerto. Venía de regreso de Egipto, humillado y frustrado, sí, pero vivo. Y de pésimo humor, por cierto, porque cuando se entera de lo que está pasando en Jerusalén, ¿qué creen? Explota. Versículos 11 al 14. El rey se puso furioso como una fiera. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a todos los que encontraran y que degollaran a los que se refugiaran en las casas, como Tlatelolco. Hubo matanza de jóvenes y ancianos, exterminio de muchachos, mujeres y niños. 80,000 personas perecieron, 40,000 cayeron en el combate y otras tantas fueron vendidas como esclavos. Baño de sangre. Baño de sangre. Y corrijo el dicho porque ya me dijeron también, éramos muchos y parió la abuela. Al Antíoco, encima de todo lo que ya estaba pasando, se le ocurre profanar el templo. Entra al lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, donde nadie podía entrar. Y adivinen quién fue su guía turístico para esta profanación. Menelao, el disque sumo sacerdote. O sea, metiendo al enemigo a pisotear su propio lugar sagrado. Nivel de traición infinito. En el capítulo 6 viene otra parte que también ya habíamos visto en la primera de Macabeos. Yo lo llamaré Zeus, la carne de cerdo y el abuelo basado. Aquí las políticas de Antío pasan de la violencia moderada al terrorismo cultural de Estado. Manda a un funcionario de Atenas a obligar a los judíos a renunciar a sus leyes. A esta gente no le puedes tocar eso. Este vato le rededica el templo de Jerusalén a Zeus. Zeus olímpico. Los gentiles empezaron a usar el templo para fiestas, metían prostitutas, hacían orgías en los patios sagrados y sacrificaban cerdos en el altar de los holocaustos. O sea, pasó de ser el Vaticano judío al table dance pagano. Y pobre de aquel que se atreviera a guardar el sábado o decir soy judío, porque hay una escena crudísima que también ya les había contado, pero aquí la describen más cabrón. Esta de las mujeres que circuncidaron a sus bebés, les colgaron a sus hijos y a ellas las aventaron desde lo alto de la muralla. Pero el capítulo cierra con el abuelito basado. ¡Qué historia de resistencia tan admirable! El martirio de Eleazar. Eleazar era un escriba, un maestro de la ley, de 90 años, 90 años y chéquense todo lo que va a hacer. Era un anciano respetadísimo. Esta parte no nos la contaron en el otro libro. Los griegos lo agarran, le abren la boca y lo obligan a comer carne de cerdo asada. Ya me dio hambre. Pero el Eleazar prefiere que lo maten a golpes antes de tragársela y la escupe. A los que habían encomendado para hacer el sacrificio como lo conocían de toda la vida, se lo llevan a un rinconcito y le dicen de que, güey, te queremos ayudar, trae tu propia carne y fingimos que te damos la de cerdo, pero en realidad te vas a comer la que pues sí te puedes comer tú. Así el rey a nosotros nos deja en paz y a ti pues te salvamos la vida. La tentación, la vieja tentación de la hipocresía para salvar el pellejo. Yo hubiera dicho que sí, pero no Eleazar.
no Eleazar. Esta vez se los voy a leer textual, versículos 24 y 25. A nuestra edad no es digno fingir. Muchos jóvenes creerían que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres extranjeras. Por mi hipocresía y por apego a este poco de vida que me queda, los arrastraría al error y mancharía de vergüenza mi vejez. Joya, joya. O sea, básicamente de que yo no soy un viejo ridículo ni cobarde. No le voy a dar un mal ejemplo a la chaviza. Mátenme, perros. Y en el versículo 30, mientras lo están matando a latigazos y está a punto de morir, se suelta esta. El Señor sabe bien que, pudiendo liberarme de la muerte, soporto en mi cuerpo los crueles dolores de los azotes, pero en mi alma los sufro con alegría. O sea, sí me lo molieron a palos, pero güey, este vato se fue como leyenda. Hay cosas que valen más que la propia vida. El capítulo 7 es, históricamente hablando, uno de los pasajes más necesarios de entender para saber de dónde sacaron la idea, sobre todo los cristianos, después de que la resurrección es posible. Pero la forma en la que nos lo cuentan aquí, cinema. El Antíoco Epífanes a huevo quería que todo fuera griego. Ojo que aquí sin especulaciones psicológicas, ¿eh? Esto era por control político, por supremacía imperial. Manda arrestar a una madre y a sus 7 hijos. El objetivo era claro, obligarlos a comer carne de cerdo. ¿Por qué la mamá va a hacer esto? No lo sé. Terrorismo espiritual es terrorismo espiritual. Como el hermano mayor de los 7 dice que prefiere morir, el Antíoco pierde la cabeza. Y aquí empieza el relato, el verdadero relato de terror. Esta vez textual otra vez, son los versículos 4 y 5. Y dice así. El rey, enfurecido, mandó a poner al fuego sartenes y ollas. Ordenó que al que había hablado en nombre de sus hermanos le cortaran la lengua, le arrancaran la piel de la cabeza y le cortaran las manos y los pies. Quedó completamente inútil, pero aún respiraba. ¡Au! El rey mandó que lo acercaran al fuego y lo frieran en la sartén. Esta es una de esas partes en las que a mí me cuesta entender que estamos leyendo la Biblia. He leído libros de terror que no son tan específicos. Lo frieron vivo, o sea, de que chicharrón de mártir, y aparte todo esto enfrente de su mamá y de sus hermanos. Pero en lugar de quebrarse y decir como está bien, pásame uno de maciza con cuerito, los hermanos empiezan a motivar entre ellos para hacer lo mismo de que Dios nos está viendo, no le podemos fallar. Y así uno por uno van pasando al matadero. Al segundo le arrancan el cuero craneal, al tercero le piden que saque la lengua y estire las manos para cortarlas. Y el tipo, aquí se avienta una frase, antes de que le cortaran la lengua, obviamente. En el versículo 11 dice, de Dios recibí estos miembros, de Él espero recobrarlos. Y ahí está, objetivamente, la semillita de la resurrección de la carne. Son detalles muy sutiles, pero que si se estudian a profundidad está todo conectado con todo. Me sentí como el vato del meme de los hilitos. Básicamente le dice al rey como, córtame todo el cuerpo si quieres, Dios me va a dar uno nuevo y tú te vas a podrir. Luego llegan al último hermano, al más chiquito, y Antíoco, viendo que pues, su plan no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Trata de sobornar al chiquito, le ofrece riquezas y nombrarlo amigo del rey. Como el chamaco me lo manda a la verga, habla con su mamá para que lo convenza. Y la mamá, que ya había visto morir a sus otros 6 hijos, en lugar de decir como pues me quedo con este aunque sea, no, se le acerca y le habla en su idioma materno, arameo, para que los griegos no entendieran. Y le tira un discurso bien bonito. Básicamente le dice como, hijo, te llevé 9 meses en mi vientre, te amamanté 3 años. Mira el cielo y la tierra. Dios hizo todo de la nada. No le tengas miedo a este verdugo. Aquí el morro se arma de valor, se voltea y le dice al Antíoco, textual, versículo 34. Tú, criminal, el más perverso de los hombres, no escaparás al juicio del Dios Todopoderoso. A este vato obviamente le tocó más tortura que a los otros 6. Y finalmente lo matan, a él y a la madre. Antíoco logró su cometido de matarlos, que bueno, ese no era su cometido era hacer que comieran carne de puerco. Perdió la guerra ideológica. Luego en el capítulo 8 esta película cambia de género. Pasamos del terror absoluto a una película de acción de los 80 con Sylvester Stallone. Entra en escena Judas, apodado Macabeo, que quería decir el martillo. Judas, clandestinamente obviamente, empieza a reunir a los que eran fieles a la ley. Arma un grupo guerrillero de 6,000 hombres. Y a ver, históricamente las tácticas de Judas Macabeo son material de estudio. Ataques nocturnos, emboscadas, golpear y desaparecer. Empezó a quemar ciudades y a masacrar guarniciones griegas. Aquí los eleusidas dicen, ah caray, esto ya no es una protesta, güey. Esto es insurgencia militar. Así que mandan a un general llamado Nicanor con 20,000 soldados de infantería. Y fíjense en la soberbia y en el capitalismo salvaje de los griegos. Nicanor estaba tan seguro de que iba a aplastar a los judíos que venían con él los vendedores de esclavos. Textual, versículo 11. Mandó también emisarios a las ciudades de la costa para invitar a los comerciantes a comprar esclavos judíos
prometiéndoles entregar 90 esclavos por un talento. Por eso no es bueno gastar varo hipotético, güey. Entonces sí estaba vendiendo lo que no tenía. Preventa Ticketmaster. Aquí el Judas Macabeo reúne a sus hombres y les avienta un discurso precioso. Yo no sé por qué este personaje me hace pensar tanto en César. Les recuerda los milagros pasados y les suelta este versículo. Ellos confían en sus armas y en su audacia. Nosotros, en cambio, confiamos en el Dios Todopoderoso, que con un solo gesto puede derribar a los que nos atacan y al mundo entero. Y se arma la batalla campal. Los 6.000 guerrilleros inexpertos en teoría del Judas Macabeo despedazan a los 20.000 profesionales que trae el Nicanor. Matan a 9.000 y los demás salen huyendo despavoridos. Y Nicanor, ese güey termina disfrazándose de mendigo, huyendo solo y humillado a través del campo para que no lo maten. En el capítulo 9 ahora sí nos cuentan que nuestro queridísimo Antíoco Epífanes estira la pata. Y si les gustan las historias donde nos dan fanservice, donde el malo paga de buena forma todo lo que hizo, tráiganse las palomitas, esta es una de esas. Históricamente, Antíoco andaba por Persia, Persépolis, intentando saquear otro templo como era su fina costumbre. O sea, lo de robar bancos sagrados no se le quitaba. Y en su retirada está cuando se entera de que al Nicanor le habían metido la humillada de su vida y de que el Judas Macabeo había recuperado Jerusalén. Se emputa monumentalmente y le dice a su cochero como: pisa al fondo al carruaje y no te detengas. Y aquí es donde la mano divina o la pésima infraestructura de los caminos antiguos, no lo sabemos, hace su magia. Mientras va manejando a toda velocidad, Antíoco, en su soberbia obviamente, sufre un castigo invisible, chequen. Versículos 5 y 6. El Señor, el Dios de Israel que todo lo ve, lo hirió con un mal invisible e incurable. Apenas había pronunciado aquellas palabras cuando sintió un dolor insoportable en las entrañas y unos retortijones agudísimos. O sea, el güey ya iba de que muriéndose de la gastritis y de todas formas no le bajaba la velocidad al carruaje hasta que se voltea y sale volando. Se da en la madre contra el piso y se le rompen todos los huesos del cuerpo, lo dice en el versículo 7. Pero espérense que se pone peor. El tipo queda postrado en una camilla. Y en el versículo 9 nos cuentan lo horrible, textual. El cuerpo de este impío se llenó de gusanos, y mientras vivía en medio de terribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El hedor de su podredumbre era tan fuerte que apestaba a todo el campamento. Se lo estaban comiendo vivo los gusanos, güey. Y así el gran rey, el que se creía Dios, quedó reducido a desecho biológico que olía a putrefacción. Y cuando el Antíoco ve que pues literalmente se está pudriendo en vida, saca el arrepentimiento express. Empieza a decir de que, ay, es justo someterse a Dios. Prometo liberar a Jerusalén. Prometo volverme judío. O sea, este güey aterrado, que no era para menos. Pero, como el autor de este libro nos deja clarísimo en el versículo 13, aquel criminal suplicaba a un señor que ya no iba a tener compasión por él. O sea, incluso el arrepentimiento tiene un límite. Luego en el capítulo 10 viene la limpieza profunda y la fiesta de las luces. El capítulo literal arranca con el Judas Macabeo en modo mamá en domingo a las 8 de la mañana limpiando todo. Recupera el templo de Jerusalén y se pone a limpiar todo el desmadre que habían dejado los griegos. Destruye los altares paganos, tira las estatuas y vuelve a encender el fuego sagrado. Históricamente, esto sucede en el año 164 a.C. y es un dato clave porque aquí nace la festividad judía de la dedicación o Hanukkah. Pero si se dan cuenta, en la segunda de Macabeos no hay ni una sola mención al aceitito ese mágico que duró 8 días. Porque esa historia viene del Talmud, mucho después. Aquí la razón por la que celebran 8 días es mucho más terrena y política. Chéquense el versículo 6. Celebraron la fiesta con alegría durante 8 días, recordando que poco antes habían tenido que pasar la fiesta de las chozas en las montañas y en las cavernas como si fueran fieras. O sea, básicamente dijeron de que como estábamos escondidos como mapaches y no pudimos celebrar con propiedad, ahora sí se va a armar la pachanga. Se va a armar la rumba. En el versículo 7 dicen que llevaban varillas adornadas con ramas hermosas, ramas de palmera y hojas. Esta gente vive en el desierto, ¿vale? Hermoso es una palabra subjetiva. Como hippies en un festival de Tulum, nada más que armados hasta los dientes, como hippies de Tulum, agradeciendo a Dios por haber limpiado su lugar sagrado. El resto del capítulo es básicamente el Judas Macabeo y sus guerrilleros aplastando los ejércitos de un tal Timoteo. En un momento, los enemigos se refugian en unas torres y los soldados de Judas les prenden fuego. Estos no dejaban títere con cabeza. En el capítulo 11, ahora sí, el Antíoco Epífanes, con su infección estomacal asquerosa, por fin estiró la pata y dejó como sucesor a su hijo Antíoco V, bajo la tutela de un tal Lisias. Y el Lisias agarra y dice como, a ver, esta guerrilla de campesinos judíos nos está costando mucho. Así que junta un ejército masivo. 80.000 soldados de infantería, miles de jinetes y 80 elefantes se columpiaban sobre la tela de una arma. Cuando el Judas Macabeo y sus muchachos ven este desmadre, hacen lo que todos los hombres de la antigüedad hacen. ¿Por qué me encanta decir eso? Bien misandra y calamón. Llorar.
llorar y pedirle a Dios que resuelva. El cielo se avienta un espectáculo que, ¿por qué ya no pasan esas cosas, güey? ¿No se han dado cuenta de que ahora rezamos y ya no sucede nada espectacular? Yo quiero ver la pirotecnia. Vean nada más la calidad de espectáculos que se aventaban antes. Versículo 8, textual. Estando todavía cerca de Jerusalén, apareció a la cabeza de ellos un jinete vestido de blanco que blandía armas de oro. Yo me lo imagino como en Legolas. O sea, los lideraba un jinete fantasma celestial. Esa era motivación y no mamadas. Despedazan a 11,000 soldados, matan a 1,600 jinetes y Elíseas, viendo la masacre, pues huye. Y se estaba poniendo emocionante cuando de repente nos dan un giro bien anticlimático. Elíseas, así de buenas a primeras, decide que es mucho mejor negocio hacer la paz y manda cartas. Y no son una ni dos, mandan 4 cartas entre Elíseas, el rey, los judíos y hasta unos embajadores romanos. Es como leer el diario oficial de la Federación del 160 a.C. de que ya pueden comer kosher si quieren, atentamente el rey. Aburridísimo, sí, pero históricamente fundamental, pues, porque nos dan fechas exactas y tratados geopolíticos de la época. En el capítulo 12 regresamos a la violencia, sí, comenzando con una de las traiciones más viles. Resulta que había una ciudad costera que se llamaba Jope, o Jope, la actual Jaffa. Y los ciudadanos no judíos fingieron ser súper buena onda con los judíos. Les dijeron de que, oigan, vengan a pasear en nuestras barcas con sus esposas e hijos. Todo tranquilo. Pero cuando estaban en alta mar, los hundieron. Asesinaron a 200 personas. Cuando Judas se enteró, se le metió el Espíritu Santo. Va de noche al puerto de Jope, le prende fuego a todas las instalaciones navales y quema vivos a los que intentaban escapar del fuego. Este güey era un bárbaro. De esto vale mucho la pena que busquen más cosas si me permiten una sugerencia. Por su cuenta, pues, o díganme si quieren que se los haga en video aparte y se los hago. Pero todas las historias que hay, no solamente en la Biblia, sino en otros libros sobre Judas Macabeo, están increíbles. O sea, este vato era una fucking leyenda. Más tarde el Judas Macabeo hace lo mismo con otra ciudad que se llamaba Yamnia. O sea, los cuervos se la pasaban poca madre en estas épocas. Pero lo bueno viene en el capítulo 12. Judas y su ejército acababan de ganar una guerra muy importante contra el Jorjais. Gorgias. Tuvieron algunas bajas, así que al día siguiente van al campo de batalla a recoger los cadáveres de sus compañeros. Pero cuando les quitan las túnicas a los muertos descubren algo escandaloso. Agárrense, versículo 40. Pero encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, cosa que la ley prohíbe a los judíos. Todos comprendieron que por ese motivo habían caído. Traían contrabando espiritual. O sea, los soldados que habían caído muertos en la batalla traían amuletos paganos. Que su medallita del mercado de Sonora para la buena suerte. El ojito turco debajo de la ropa. Esta no es piedrita de nada, ¿eh? Es de puro adorno. Yo no creo en esas mamadas. Y el Judas Macabeo, increíble, porque cualquier líder de la época hubiera escupido en los cadáveres por eso. Pero Judas Macabeo no. Hace algo fascinante, históricamente disruptivo. Le pide a sus hombres que recen por estos muertos pecadores. No solo eso, hace una colecta, junta 2,000 monedas de plata y las manda a Jerusalén para que ofrezcan un sacrificio por el pecado de estos soldados paganos. Y lo justifica bien bonito, versículos 43 al 45, textual. Esto fue algo muy hermoso y noble, inspirado por la convicción de la resurrección, porque si no hubiera creído que los caídos iban a resucitar, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Por eso mandó ofrecer este sacrificio expiatorio por los muertos, para que queden libres de su pecado. Aquí está el texto base para la resurrección. De aquí es de donde la teología católica y ortodoxa sacaron este pedo. El fundamento histórico para la doctrina del purgatorio y la práctica de rezar por los fieles difuntos. Luego llegamos al capítulo 13. Aquí el Antíoco V, el chamaquito este que había quedado de rey, y su tutor Elíseas invaden Judea otra vez. Y adivinen quién venía con ellos de arrastrado, intentando recuperar su puesto de sumo sacerdote, Menelao. Sí, el corrupto que metió a los griegos al templo y se robó los vasos sagrados, ese Menelao. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Licia se da cuenta de que el Menelao es un pinche dolor de huevos constante, un generador de caos. Así que le dice al rey como, jefecito, este vato es la raíz de todos nuestros problemas con los judíos, hay que darle cuello. Y como ejecutaban a los traidores de alto perfil en el mundo seleucida, los griegos no andaban con sus cositas de que la guillotina o la horca, tenían creatividad. Lo llevan a una ciudad llamada Bere, donde tenían una estructura especial para las ejecuciones VIP. Versículos 5 y 6. Había en aquel lugar una torre de 50 codos de alto. Bueno, luego investigo eso. Llena de ceniza, provista de un embudo que giraba hacia la ceniza por todos lados. Allí se hace subir al reo de sacrilegio o de otros crímenes enormes y todos lo empujan para que muera. O sea, un cenicero gigante de 25 metros de altura, ya hice la cuenta.
Lo aventaron a una torre llena de ceniza volcánica, lo empujaron al embudo, el tipo se asfixió lentamente, ahogándose en el polvo, y así fue que Menelao, que había profanado el altar de las cenizas sagradas, terminó en las cenizas non santas. Polvo eres y en polvo te convertirás, nunca mejor dicho. Después de eso, el Judas Macabeo aplica otra técnica de guerrilla. Ataca de noche el campamento del rey, arma un desmadre y los griegos vuelven a firmar la paz porque pues no le podían seguir el ritmo. Luego el capítulo 14 arranca con una nueva gestión. Es el año 162 a.C. y tenemos nuevo rey, Demetrio I Sóter. Este vato toma el trono en Antioquía. Y como en toda buena historia de Judea, siempre hay un traidor local. Un tipo llamado Alcimo que también quería ser sumo sacerdote. Qué peleado estaba el puesto. Se va con el nuevo rey a lamerle las botas y a decirle que el Judas Macabeo es un pinche terrorista que no deja vivir en paz a nadie. Y Demetrius manda a un general que ya conocemos, Nicanor. Sí, el mismo de los esclavos en preventa. Pero cuando Nicanor llega a Judea, en un giro sorprendente de los acontecimientos, se hace amigo del Judas Macabeo. Se caen bien y el Nicanor le dice de que, oye, cásate, ten hijos, bájale tantito a la violencia. Todo iba perfecto hasta que el pinche Alcimo va de chismoso con el rey. Le dice que pues Nicanor se hizo amigo del enemigo. Y el rey furioso le manda a decir a Nicanor que arreste a Judas, que se lo mande encadenado. Nicanor se voltea contra Judas y volvemos a estar en guerra. Y luego ojo porque para presionar a Judas, Nicanor decide arrestar a un anciano que era súper respetado, a Rasis. Esta es otra de mis historias favoritas. Este vato era tan importante que lo llamaban el padre de los judíos. El vato intachable. Nicanor manda 500 soldados para que lo arreste, y la idea era torturarlo públicamente para que sirviera de ejemplo. Y el Rasis decide que los griegos no le van a poner una mano encima. Esto ya se los había leído en el capítulo anterior, pero vale la pena volver a leerlo, porque además ahorita los versículos que les he estado leyendo se los estoy dando en un tono más coloquial. Versículos del 41 al 46. Sintiéndose acorralado, Rasis se dejó... Tomen en cuenta que era un anciano. Rasis se dejó caer sobre su propia espada, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir ultrajes indignos. Pero por el apuro no acertó el golpe, y como las tropas ya entraban, corrió, ya se había medio hecho el harakiri. Corrió valientemente a la muralla y se arrojó al vacío sobre la multitud. Como el espacio se despegó, cayó en medio del lugar vacío, como Rockstar, y que no lo cachan. Aún respiraba, se levantó ardiendo en rabia y chorreando por sus tumbas heridas. Pasó corriendo por medio de las tropas, se subió a una roca escarpada y ahí, a punto de quedarse sin sangre, se arrancó las entrañas y con ambas manos las arrojó sobre las tropas. Así murió, pidiendo al Señor de la vida y del espíritu que se las devolviera algún día. Está épico, está épico. O sea, el abuelo este se apuñala, falla, se está desangrando. Se avienta de la pinche muralla, sobrevive, se levanta con los huesos rotos y chorreando sangre, corre entre 500 soldados esquivando espadas, se sube una piedra, se saca las tripas con las manos y se las avienta. Este es uno de mis personajes favoritos, neta. ¿Cómo no amar a este anciano, güey? Se aventó el harakiri, el parkour y el terrorismo biológico en menos de 5 minutos. Y así llegamos al capítulo final. En el capítulo 15, Nicanor, ya vuelto loco, decide atacar Judea en el día de descanso. Judas Macabeo reúne a sus hombres y para motivarlos les cuenta un sueño que tuvo. Históricamente este es uno de los primeros lugares en el que se menciona algo parecido a la intercesión de los santos, porque Judas Macabeo dice que en su sueño se le presentó el ya fallecido profeta Onías, y que Onías estaba rezando por su pueblo. Y luego apareció otro anciano majestuoso que resultó ser el profeta Jeremías. En la visión, Jeremías le entrega a Judas Macabeo una espada de oro macizo y le dice: toma esta espada santa, que es un don de Dios, con ella destrozarás a los enemigos. Y aquí es donde sucede la batalla de Adasa, en marzo del 161 a.C. A mí me da una paz que ya tengamos temporalidad, que tengamos años. 35,000 soldados griegos contra la guerrilla macabea. Judas reza, rapidín se lanza al ataque y los despedaza. Termina con el ejército seleucida. Y Nicanor lo matan en el combate. Adiós, Nicanor. Pero Judas no se conformó con ganar. Nunca, güey, nunca se conformaba con ganar este vato. Versículos 32 y 33. Judas ordenó que le cortaran a Nicanor la cabeza y el brazo derecho hasta el hombro para llevarlos a Jerusalén. Ordenó que le cortaran la lengua al impío Nicanor para echársela a pedazos a los pájaros y que colgaran frente al templo el brazo de aquel loco. Y aquí es donde declaran que ese día se va a celebrar el día de Nicanor. Qué poca madre, tampoco. Y Judea quedó en paz por un rato. Los últimos versículos de este libro están bien buenos, porque el tipo el Jasón de Cirene, que nos hizo favor de resumirnos todo esto, dice, que se los juro que esta es la versión antigua del suscríbete y dale like para más contenido. Versículos 38 y 39. Aquí termino yo mi narración.
Si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, es lo único que puedo hacer. Así como beber siempre vino o beber siempre agua es perjudicial, eso me lo voy a tatuar. Eso me lo voy a tatuar. Mientras que el vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto, así también la buena disposición del relato agrada a los oídos de los que leen esta obra y con esto termino. O sea, nos dijo de que si quedó chido de nada, si quedó culero, pues güey, hice lo que pude. Qué bonito cierre, güey, qué bonita conclusión, amo. Y con eso terminamos nosotros también el capítulo de hoy. La próxima vez que alguien les diga que la Biblia es un libro aburrido, platíquenle del Judas Macabeo. Nos dieron guachicol, nos dieron gente frita, nos dieron un anciano super saiyajin, nos dieron bebés colgados, nos dieron un chingo de asco con el vato de los gusanos. Estos libros tienen de todo. Pero bueno, muchas gracias por seguir apoyando este contenido. Obviamente nadie se mueve de aquí hasta que mencione a los miembros del canal. Ya están disponibles las suscripciones si ustedes también quieren formar parte de este grupo. Y pues obviamente cada suscripción a mí me ayuda muchísimo para poder seguir creando este tipo de contenido. Recuerden también que cada like, cada suscribida, cada compartida me ayuda muchísimo. Y nos vemos la próxima semanita. Besitos, bye.